empezar el seminario del día de hoy, tenemos como invitada a la doctora Linda Manzanilla. Ella es investigadora del Instituto de Antropología de la UNAM, su especialidad es la arqueología. Nos va a platicar desde este punto de vista de interdisciplina o multidisciplina lo que ha estudiado en este barrio de Teotihuacán. Le pregunté sobre el nombre, el caso de Teopancasco, y entonces bueno, nos va a explicar, pero es de los barrios ubicados alrededor de la zona arqueológica, entonces tienen estos nombres, y ella se dedicó a estudiar, nos va a platicar con colegas físicos, químicos, biólogos, lo que sucedió ahí. Y la doctora es egresada de la parte de licenciatura y maestría de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en combinación con la UNAM. Su doctorado lo hizo en París, en la Universidad París 4. Ella es la primera mujer que fue mexicana que ingresó a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Me comenta que ya tenemos otra mujer, también una niña, que es la doctora Larisa López, de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero ella está en el IMAS. Bueno, entonces también es interdisciplina. Sí. Es antropóloga social, Sí. trabajando con computadores también. La doctora, por supuesto, es Premio Nacional y miembro del Colegio Nacional. Curiosamente no soy premio nacional, soy premio de la Academia de Ciencias, pero no soy premio nacional. ¿Cómo puede ser que hayas brincado ahí? Es una anomalía. Soy miembro del Colegio Nacional. No puede durar mucho tiempo. Entonces, por favor, Linda. Pues muchas gracias, es un gusto estar de nuevo en el CIMBESTAB. Hemos ya compartido con algunos, quizá los profesores, varias veces casos de Teotihuacán, pero me preguntaba Miguel Ángel por qué Teopancasco. El nombre de Teopancasco es el nombre del predio colonial que tenía nombres nahuas. Casi todos los predios de la ciudad de Teotihuacán, donde están conjuntos residenciales o de barrio, son predios que en la colonia tuvieron nombres en náhuatl. Y sorprende porque en general la zona era otomiana desde siempre, pero pues en algún momento llegaron los nahuas y es cierto que también pues se llegó a hablar esto. Bueno, antes que nada un breve preámbulo. La arqueología del siglo XIX era una empresa bastante desordenada con miles de trabajadores, pues sacando tierra un poco desordenadamente. Y la arqueología del siglo XXI se parece más al trabajo más bien de detectives, de forenses sobre espacios particulares, con grupos de investigación que trabajan desde aparatos de geofísica bastante sofisticados para hacer una radiografía, una especie de tomografía de la corteza previa a la excavación arqueológica, que es como la cirugía de la corteza, análisis de laboratorios, análisis en espectrómetros de masas, en laboratorios que pues con los cuales ustedes van a ver, estamos tratando de dilucidar la proveniencia de varios de los individuos de nuestro centro de barrio, que va a ser el objeto de este estudio. Es un trabajo de equipo, es un trabajo interdisciplinario y es un trabajo más de tipo forense, detectivesco. Es en los poros de los pisos, tratar de ver a través de compuestos químicos qué cosas sucedió en ese espacio, a través de células de polen, qué vegetación había alrededor, etcétera, etcétera. El problema de la arqueología es la limitante con la cual partimos a nivel disciplinar, que es que trabaja con trazas materiales de actividades. Hay muchísimas actividades que no dejan trazas materiales. Sin embargo, nosotros tratamos de hacerlo lo más sistemático posible. Ustedes van a ver que pues quien dirige la orquesta, en este caso yo, de estos proyectos interdisciplinarios, pues tiene que tener estos lenguajes de penetración en los campos disciplinarios
con los cuales trabajamos. Trabajamos con compuestos químicos, trabajamos con polen, fitolitos, macrofósiles botánicos y zoológicos, con desechos macroscópicos de actividades, pero también con materias primas e instrumentos. Trabajamos con restos óseos, y no solo lo que estos restos nos dicen a nivel de patología, sexamiento, edad, sino de las actividades a las cuales estuvieron sujetos esos individuos, los isótopos que nos dicen la proveniencia, los posibles lugares de origen, y pues estamos haciendo, ahora sí con el CIMBESTAB Irapuato, el ADN de estos individuos también. No les voy a hablar del ADN ahorita porque es parte de una tesis doctoral de Brenda Álvarez que está en el CIMBESTAB Irapuato, pero ese es uno de nuestros grandes orgullos de colaboración con un laboratorio de excelencia, un laboratorio del siglo XXI que hace ADN, bueno, genómica en general, pero ADN también de restos óseos. Una de las cuestiones que brevemente les comentaré es que con el doctor Arturo Menchaca estamos haciendo una especie de tomografía de la pirámide del Sol de Teotihuacán, porque hasta la fecha uno de los grandes enigmas de esta sociedad corporativa excepcional en Mesoamérica es que no están visibles los gobernantes de esa entidad tan compleja. 125,000 personas de distintos grupos étnicos, y a diferencia de las sociedades mayas, donde el gobernante es muy presente, muy obvio en el registro arqueológico, en Teotihuacán simplemente no está ni representado, no sabemos sus nombres, no sabemos cuántas personas son, etcétera, y tampoco los hemos hallado enterrados, ni sabemos dónde están sus palacios. Por lo tanto, queremos descartar que el templo estatal dedicado al dios de las tormentas, que es la pirámide del Sol, no guarde en su interior cámaras que alberguen a estos gobernantes, y que los arqueólogos desconozcamos dónde están ubicadas esas cámaras, para lo cual estamos haciendo un monitoreo con un detector de muones que originalmente el doctor Luis Álvarez, quien fue premio Nobel de Física, él estaba radicado en Berkeley, hizo el mismo experimento y de hecho inició este tipo de cuestiones en la arqueología en la pirámide de Kefren. Este artículo fue publicado en Science en 1970 con el fin de descartar la posibilidad que hubiera cámaras en la pirámide de Kefren que los arqueólogos no hubiesen detectado. El experimento señaló que todas las cámaras que los arqueólogos habían referido son las que existen, y no hay algo escondido en esa mole de caliza. Bueno, la pirámide del Sol de Teotihuacán ha sido excavada por distintos arqueólogos con túneles, pero tampoco han encontrado nada en especial. Hay un túnel prehispánico que los teotihuacanos excavaron abajo del Tepetate, está digamos en el subsuelo, tiene forma como de serpiente y termina en una cámara tetralobulada, que es donde está el detector de muones del Instituto de Física de la UNAM, enviando continuamente esta información de pues el paso de los muones, y necesitamos millones y una estadística bastante sofisticada para averiguar las diferencias de densidad. Se sabe ya más o menos que está hecha de tierra y pedacitos de petate, de toda volcánica. Se tiene, digamos, simulado más o menos cómo se debe de comportar el paso de los muones, y cualquier anomalía pues se va a detectar pues, en unos 6 meses. Si no nos cortan, como ha sucedido continuamente, la electricidad, o nos bajan la planta de luz, como también sucede frecuentemente en la zona arqueológica. Bueno, pero dejando de lado este caso tan sofisticado como es el monitoreo de muones, lo que el arqueólogo hace normalmente en el campo, por lo menos desde, bueno, el arqueólogo del siglo XXI, llamémoslo así, el que le interesa la perspectiva interdisciplinaria, es uno de mis tesistas doctorales, el primero que yo tuve, está dedicado a lo que le llamamos la prospección de superficie, es decir, los pasos previos a la cirugía de la corteza, que es la excavación. Y él ha utilizado todas estas técnicas geofísicas y geoquímicas, la topografía sistemática, las fotos aéreas de baja altitud con globos de helio. En el laboratorio móvil de nuestro instituto lleva toda esta tecnología, magnetómetros, resistivímetros, radares de penetración terrestre. Con el Instituto de Geofísica de la UNAM también hicimos gravimetría, pero es una técnica demasiado lenta, no muy eficiente para lo que nosotros necesitamos, y la parte geoquímica se procesa
también con el fin de tener como un panorama previo a la excavación, que va a ser la parte más arqueológica y más rica de datos. Pues la excavación, pues no solo se hace el análisis arquitectónico, materiales, constructivos, técnicas, dimensiones de los espacios, formas, estilos, sino la clave de la arqueología que yo hago y que no es muy, digamos, favorecida por la mayor parte de los arqueólogos. Lo que yo hago por esa perspectiva forense es detectar áreas de actividad. O sea, no muchos arqueólogos lo hacen, y la clave de esta perspectiva es que es la parte interdisciplinaria, y las actividades de cada espacio nos ayudan a entender qué cosa pasa en cada espacio, y a través del tiempo podemos ver cambios en el comportamiento de esas sociedades, como lo hacen los forenses, ¿no? Esas áreas de actividad dejan trazas, desechos, instrumentos, objetos rotos, materias primas, y con eso y las muestras que se toman, que se analizan posteriormente en laboratorios, como ustedes van a ver, es como nosotros podemos referir lo que sucedió en cada espacio. Y una de las partes claves es el análisis químico de los pisos de estuco. Una de las cosas que se ha podido probar es que el estuco, que es el carbonato de calcio, atrapa en estos pisos como los de Teotihuacán y los de muchos sitios arqueológicos, en los poros atrapan muchos de los líquidos y de los cambios químicos que se formaron cuando ocurrieron las actividades. Y bueno, esta es una cosa muy interesante para ver actividades, y la clave es mapear estas distribuciones químicas, faunísticas, florísticas, artefactos, materias primas y desechos. Como nosotros generalmente llegamos a un montículo que parece el tipo de cosa que estamos buscando, pues vemos una elevación topográfica. Poco a poco vamos descubriendo el inicio de los muros, después los pisos, tomamos muestras para la parte química, detectamos actividades, y posteriormente tenemos el conjunto completo para ser descrito arquitectónicamente. Y bueno, la parte fundamental es lo que ocurre en los laboratorios después con todo ese cúmulo de datos que salen de las excavaciones sistemáticas, controladas, porque una de las cosas claves de estas excavaciones es que, aunque ustedes no lo vean, aquí hay una retícula de hilos, que es un sistema de georreferencia de cualquier cosa que observemos en el registro arqueológico. Está ubicado por 3 dimensiones, de tal manera que podemos hacer esos mapas de distribución que se enuncian en varios de los pasos que estoy señalando. Y bueno, pues la medición, la identificación de color, taxonomía, componentes, atributos, huellas de manufactura, de uso, procedencia y asociaciones, pues se hacen en mi laboratorio con muchísimos tesistas, arqueólogos que hacen, o antropólogos físicos que estudian restos óseos, y que continuamente estamos haciendo estas bases de datos y estos mapeos de los distintos tipos de datos. La parte arquitectónica, como señalamos, pues es como el escenario donde ocurren este tipo de fenómenos, de actividades, y en mucho pues tenemos la parte arqueológica excavada por nosotros o por otros arqueólogos, pero hay referentes en el pasado prehispánico de cómo eran maquetas, etcétera, cómo eran esas casas. En este caso son las de Occidente de México. Podemos ver que hay casas de 2 pisos, lugares para los perros, el tipo de techos, etcétera, más o menos cuántas familias pueden estar ahí. Pero también tenemos el referente etnográfico de ciertas regiones, cómo se hacen las chozas, de los grupos indígenas de cada lugar, y que nos sirven de referentes para contrastar contra el dato arqueológico. Uno de los puntos importantes que hemos desarrollado a últimas fechas con algunas arqueólogas que están interesadas en el reconocimiento de oficios, identidades étnicas, géneros, jerarquías, es la parte de las identidades a nivel visual. ¿Qué nos dicen las figurillas, las representaciones en pintura mural,
en escultura de quién es quién en este juego interdisciplinario que es Teotihuacán, perdón, interétnico que es Teotihuacán. Bueno, los tocados, la pintura facial, el tipo de adornos, el tipo de vestimentas, en mucho nos va a dar ese tipo de información. ¿Cuál es el reto? Pues que Teotihuacán fue una gran ciudad, de las más grandes a nivel preindustrial, comparable con Roma, con Alejandría, con Constantinopla, con 125,000 personas, que para tiempos preindustriales es una megalópolis. Además, varios grupos étnicos conviviendo y participando en la vida de la ciudad, cosa que no tenemos en los sitios mayas. Los sitios mayas son mayas, generalmente alguna o que otra persona viene de otro lado, pero en general Teotihuacán es un pacto multiétnico, lo que estamos viendo. Y el problema es que no legó textos, no tenemos textos que nos digan cómo funciona una sociedad tan compleja, multiétnica, etcétera, como es esta sociedad. Pero además es excepcional porque no se comporta como el resto de las sociedades de Mesoamérica, es de tipo corporativo, a diferencia de las pirámides sociales mayas o zapotecas, donde a la cabeza de esa sociedad está un dinasta, una persona cuya dinastía conocemos, nombres, representaciones, muchas veces tumbas reales, etc. En Teotihuacán, a lo que le estoy apostando es que es un consejo de gobierno de 4 personas, por los 4 sectores en que está dividida la ciudad. Esto lo veremos más adelante. Y la cosa pues clave de esta sociedad es que es una capital de un estado muy particular. Es además un sitio que monopoliza la obsidiana. Esto a Yuri pues, le debe interesar mucho porque pues, es un sitio que controla las 2 fuentes principales del centro de México, que es Otumba con la obsidiana gris y la Sierra de las Navajas en Pachuca con la obsidiana verde. Controla la materia prima con la cual se hace toda la tecnología casi de Mesoamérica. Entonces, pues es un controlador a nivel económico. Tiene otra cara, que es el gran centro de manufacturas. Es un centro urbano donde mucha gente está produciendo manufacturas para el intercambio, para las élites, etc. Y también es un sitio sagrado, entonces tiene muchas caras Teotihuacán. Pero la más importante es que es una excepción en Mesoamérica. Y ustedes cuando van a las pirámides, pues nada más visitan el centro de esta gran ciudad. O sea, es de la Ciudadela, la pirámide del Sol y la de la Luna, y ustedes se mueven en esta periferia. Pero vean lo que es la mancha urbana de la ciudad de Teotihuacán. Una mancha de tipo ortogonal, a ángulos rectos, construida en ángulos de 90 grados, con módulos constructivos. El río San Juan fue canalizado para seguir esta traza urbana ortogonal, y la clave aquí de la multietnicidad es que hay como 2 anillos, uno muy externo, donde hay barrios totalmente foráneos, un barrio plenamente oaxaqueño con gente que originalmente migró del Valle de Oaxaca, sobre todo de Monte Albán, un enclave michoacano con gente de Michoacán, un barrio de los comerciantes de Veracruz con gente de 2 lugares de Veracruz, y al interior de la ciudad están los barrios regidos por nobleza intermedia teotihuacana, pero que también tienen mano de obra de otros lados de Mesoamérica. Entonces, pues es un enorme reto ahí entender cómo funciona una sociedad de este tipo. Obviamente la traza ortogonal, cada uno de estos cuadrados es un conjunto multifamiliar teotihuacano. Ahorita veremos cómo son esos conjuntos. Las grandes plazas de congregación muy posiblemente no funcionaban para toda la sociedad teotihuacana, sino para las élites que estaban formadas por miles de personas. Hay una articulación entre las pirámides construidas y los cerros de la articulación visual, porque tienen los mismos ángulos de construcción, o sea, hay una armonía, digamos, visual entre lo natural y lo construido. Hay 3 pirámides principales que probablemente representan las sedes de ritual de 3 grupos fuertes en el cogobierno, y a diferencia de las sociedades mayas, donde el tipo de propaganda que el arte maya refleja es el gobernante y todo lo que hace el gobernante. A quién conquista, con quién se casa, cuándo muere, etc.
el tipo de propaganda que vemos en Teotihuacán no tiene que ver con individuos, sino con grupos de personas. Esta idea de sociedad corporativa lo que hace es reflejar que las fuerzas de la naturaleza y los grupos de ofrendantes, de gente del común, es lo que predomina. No hay nombres, no hay personas destacadas en esta sociedad. Y esa idea de inclusión, de llamar a grupos étnicos de varios lados de Mesoamérica a participar en este pacto multiétnico, también se refleja en el juego pelota, porque hay distintos tipos de juego de pelota que se pueden hacer en la ciudad sin que se privilegie uno en particular. Este juego de pelota con bastón es el que se utiliza en el occidente de México, en Michoacán. En cambio, donde se usan solamente las articulaciones es el juego de pelota de Veracruz. Y aunque no hay canchas construidas, es de los poquísimos sitios de Mesoamérica que no tienen canchas de juego de pelota construidas, en los espacios junto a los barrios la gente puede jugar a la pelota, dependiendo de su procedencia, de manera bastante libre. La multietnicidad se debe representar por los atavíos, tocados, pintura facial, es decir, si uno caminara por esa ciudad donde distintas lenguas están siendo habladas, pues uno simplemente visualmente podría reconocer quién viene de otro lado en Mesoamérica. Aunque este mural no es de Teotihuacán, sino de Ixcaquixtla, en el centro sur de Puebla, la gente de este lugar, Ixcaquixtla, al sur de Tepeaca, pues se vestía con túnicas rayadas y turbantes, que no es lo que los teotihuacanos usan, y claramente, como ellos llevaban muchas cosas a Teotihuacán, el travertino, el ónix, la cerámica anaranjado delgado, rápidamente se reconocerían que provienen de esa región. Pero la multietnicidad también la estamos rastreando a través de las prácticas funerarias, donde cada grupo étnico está haciendo prácticas totalmente distintas. Desde sus propios entierros reconocemos que hay gente de distintas procedencias. Por ejemplo, los oaxaqueños, en el barrio oaxaqueño entierran a sus muertos en tumbas con cámara y antecámara, como si estuvieran en Monte Albán, y con urnas funerarias como esta. A diferencia de los teotihuacanos, que entierran a la gente sedente o flexionado en fosas bajo los pisos de las casas, o los michoacanos, que tienen tumbas de tiro con entierros múltiples. Solamente a los veracruzanos les permitieron que en el barrio de los comerciantes se construyeran casas, chozas circulares hechas de adobe. Toda la ciudad de Teotihuacán está hecha en conjuntos cuadrados o rectangulares, excepto el barrio de los comerciantes de Veracruz. Asimismo, la etnicidad la estamos rastreando con el análisis químico del fondo de las vasijas, para ver qué tipo de cocina, de parte, digamos, de cultura culinaria tenían estos distintos grupos étnicos. Y una de las cosas importantes para entender a Teotihuacán son las 4 escalas que propongo para la producción artesanal. Como dijimos, los verdaderos foráneos, barrios foráneos están en la periferia, y los barrios teotihuacanos con mano de obra multiétnica están en el anillo interior de la ciudad. Vamos a hablar de Teopancasco, que es uno de estos barrios al sur de la ciudadela, pero en general también podemos ver que hay muchos lapidarios establecidos por acá, muchos alfareros en la parte sur, donde están los yacimientos de arcilla, muchos de producción de obsidiana en la parte norte, porque llegando de Otumba o de Pachuca, pues es la primera parte que tocan de la ciudad, y mucha gente que trabaja el estuco está en la parte noroeste. Una pregunta. Dime. Esas regiones fuera de obviamente de la zona arqueológica, ¿es reserva arqueológica también? Porque hay muchas habitaciones modernas, ¿no? Hay muchos pueblos construidos encima de lo que estás viendo ahí. O sea, aquí está San Francisco Mazapa, Santa María Coatlán, San Sebastián Xolalpan, San Juan Teotihuacán, San Martín de las Pirámides. O sea, digamos, parte de esa mancha urbana ya está bajo las manchas urbanas actuales. Para ustedes, para hacer estudios arqueológicos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, este mapa fue hecho en los años 60 por el doctor René Millón, cuando esos pueblos no estaban tan extensos, ¿no?
Entonces ellos, él pudo recuperar mucha de esa información caminando o entrando a los patios, pidiendo permiso para entrar a los patios y registrando. Esto se hizo por fotogrametría, que es una técnica donde se usan vuelos, ¿no? Vuelos y se hacen mapas así, pero se hicieron algunos pozos de sondeo para verificar pidiendo permiso. Actualmente las manchas de estos pueblos que mencioné son tan grandes que el INAH tuvo que restringir la construcción, le llaman zona A lo que es directamente la zona arqueológica, zona B, el perímetro B es donde están varios de los conjuntos tipo residencias de élite, y ahí pues tienen ellos que forcejear con el avance de las construcciones, ¿no? Tienen que hacer salvamentos previos, o sea que esto pronto ya va a estar bajo las construcciones modernas, excepto el perímetro A. Sí. ¿Hay datos de estratificación social de estos grupos? Sí. ¿O simplemente están juxtapuestos por barrios? En la vertical, ¿cómo se encontraría? Que la mayor parte de las élites están viviendo alrededor de la Calzada de los Muertos. Sobre la Calzada de los Muertos están los templos principales, así como las zonas administrativas y palaciegas, aunque todavía no sabemos dónde están los gobernantes viviendo, digamos, les vamos a llamar palacios multifuncionales. Inmediatamente después de estas construcciones directamente sobre la Calzada de los Muertos están las residencias de las élites teotihuacanas, y conforme nos vamos alejando de la Calzada de los Muertos van viendo una gradación de jerarquía social. Yo excavé una casita, un conjunto multifamiliar, una vecindad teotihuacana aquí, y es gente clase baja, pero vaya, no hay duda que son teotihuacanos, se reconoce perfectamente bien en cómo viven en esas vecindades multifamiliares. Entonces, ¿esas jerarquías tienen que ver con las etnias o están sociales? Es decir, jerarquía entre los teotihuacanos es la lejanía de la Calzada de los Muertos, es un gradiente de jerarquía. Sí. Jerarquía en la parte étnica es algo que hasta ahorita no hemos podido aseverar. Podemos aseverar, como usted verá más adelante, quién viene de dónde, pero quiénes son las élites que pueden venir de otros lados apenas las estamos reconociendo en el registro arqueológico gracias a los estudios isotópicos. Y pues el ADN eventualmente nutrirá más lo que voy a decir más adelante, pero yo apuesto, todavía no encontramos a los gobernantes, yo creo que son 4 señores de los 4 sectores de la ciudad, y alguno de ellos debe de venir de otro grupo étnico, porque un pacto multiétnico sin tener injerencia en el cogobierno no funcionaría en una sociedad tan multiétnica como esta. Entonces, por lo menos uno debe ser de otro grupo étnico. Como nunca los hemos encontrado, todavía no les podemos hacer estudios para saber de dónde vienen, entonces ojalá los encontremos pronto. Bueno, pues de la parte artesanal, pues hay artesanías que se pueden hacer en las mismas vecindades teotihuacanas. Este es el conjunto que yo excavé de clase baja, donde hay 3 familias coexistiendo en el mismo conjunto, pero una de ellas es la que lleva la jerarquía más alta, porque está estratificado incluso en la propia vecindad. No todas las familias son del mismo nivel, sino una es la que tiene la jerarquía mayor. Se reconoce que tiene la jerarquía mayor porque tiene el patio ritual más grande, porque tiene como deidad patrona al dios de las tormentas, lo que en náhuatl se llama Tlaloc, y porque tiene acceso a bienes que vienen de otros lados de Mesoamérica, como la mica, la pizarra, no la jadeíta, pero sí las serpentinas, las piedras verdes. Esta familia concentra esos bienes foráneos y tiene al dios de las tormentas como deidad patrona. En cambio, esta otra tiene un conejito como dios patrón, mucho más modesto, no tiene esa ventaja de acceder a recursos foráneos, y así podemos reconocer una jerarquía, pero hay cosas que se pueden extraer en esa misma entidad doméstica, como las navajillas prismáticas que provienen de los núcleos, o hacer una figurilla si uno lo requiere desde un molde. Hay varios tipos de vecindades teotihuacanas, unas muy hacinadas como estas que parecen más bien barracas de trabajadores,
y otras más formales, más señoriales en Teotihuacán. Otras artesanías se hacen en la periferia de la ciudad y estas son la mayor parte de la cerámica, la lítica y los bienes que la población urbana consume se hacen en la periferia de la ciudad. Otras más, hay artesanos que trabajan para las élites gobernantes y que trabajan con bienes foráneos como la jadeíta que viene del área maya, la verdadera jadeíta, la mica que viene de Oaxaca, hacen objetos como los incensarios teatro. Yo estoy excavando, además del centro de barrio de Teopancasco, este conjunto palaciego que está al norte de la Pirámide del Sol, que se llama Xala, y que es donde pues proviene mucha de la propuesta de que son 4 cogobernantes. Aquí pues estoy excavando las 4 oficinas de esos cogobernantes. Es como Palacio Nacional, no crean que es como Los Pinos, sino es como Palacio Nacional, es el lugar de gestión, de trabajo de estos cogobernantes, no de residencia, y están pues probablemente las 4 lugares de gestión. Mucha de la mica que viene de Oaxaca es trabajada ahí, para que ustedes vean que el control del Estado sobre este tipo de materias primas que vienen de muy lejos. En Xala yo tengo alrededor de, nada más en el 8% que he excavado, 27 kilos de mica de Oaxaca, mientras en la mayor parte de los conjuntos hay gramos o microgramos, o sea, son briznas de mica, o sea, concentrar un recurso que era importante suntuariamente, ritualmente para ellos. Hay también artesanos que trabajan en la vestimenta de esas élites gobernantes. Tenemos sus instrumentos, tenemos algunos de los objetos que hacen, a lo mejor están haciendo sus fardos funerarios, pero el caso del cual les voy a hablar y de la perspectiva interdisciplinaria es de un centro de barrio, y en los centros de barrio se hacen otro tipo de cosas que dan identidad a las élites intermedias de los barrios. Hay barrios ubicados en la ciudad de Teotihuacán, pero pocos centros de barrio están registrados, digamos, como tales. Teopancasco es uno del que está, digamos, el grupo UNAM excava y el grupo INA excava La Ventilla, que es otro centro de barrio. Y bueno, desde 1987 comencé, este es el 5º proyecto que hago en la zona de Teotihuacán. Le llamé Teotihuacán Élite y Gobierno, porque yo quería ver cómo vivía la élite de los que regía los barrios, que administraba los barrios, y cómo vivía la élite que, digamos, le daba gobierno a toda la sociedad teotihuacana en el caso de Xala. O sea, un barrio y un conjunto palaciego general para toda la ciudad. Y en general la idea era ver las condiciones de vida de las élites, qué actividades se representaban, cuál era su dieta, qué recursos tenían acceso, cuál era su estructura familiar, a qué grupos étnicos pertenecían, etc. Bueno, una de las cosas claves para que funcione un proyecto de este tipo es que haya un seminario sobre Teopancasco en el cual participen biólogos, químicos, físicos, gente de isótopos, la gente de ADN del CIMBESTAB Irapuato conectada por videoconferencia, arqueólogos, antropólogos físicos, continuamente interpretando las evidencias juntos. Y este seminario pues ha durado muchísimos años y ha sido parte de pues, la clave del éxito del grupo interdisciplinario. La parte geofísica, pues hecha por Luis Barba, que fue mi primer tesista doctoral, con aparatos como el radar de penetración terrestre, los magnetómetros, los resistivímetros, continuamente pasando sobre el sitio antes de la excavación y durante la excavación sobre los pisos de estuco, haciendo los radargramas, las líneas magnéticas. Son cortes estratigráficos hechos con radar, donde ustedes pueden ver, digamos, posibles muros, sepultos que no se ven en superficie, otros más profundos, pisos y propuestas, digamos, que uno puede ir detallando conforme la excavación avanza. Y bueno, se pueden hacer incluso isométricas, trazos de drenajes que se pueden seguir por la parte geofísica, pues la parte de gradiente magnético. Generalmente hay dipolos magnéticos por cada bloque de piedra, pero esos pues tienen que ser filtrados con la parte de resistividad eléctrica.
La parte de toma de fotos aéreas de baja altitud, conforme iba excavando, iba yo aumentando la excavación y abriendo más cuartos, pues las fotos aéreas nos daban este panorama que pues obviamente podemos comparar contra el dibujo. Esto es lo que llevamos excavado de este centro de barrio, y como ustedes han visto, la excavación pues es muy lenta, mucho registro, la retícula, hay que estar dibujando, describiendo, fotografiando, haciendo video, tomando muestras, continuamente, no es nada más sacar tierra, como yo decía, en el siglo XIX, y la parte clave es los análisis y la interpretación. A nivel de arqueobotánica, en nuestro instituto tenemos gente que trabaja polen, fitolitos, maderas carbonizadas y macrofósiles botánicos. Muchos de estos elementos son de tipo microscópico, que vienen de las muestras que se toman de cada área de actividad. Otros son recuperados de tipo macroscópico por la técnica de flotación con silicato de sodio, que son semillas, tallos, flores, de plantas tanto antiguas como modernas, porque los trabajadores que iban a la zona antes de llegar a excavar conmigo a las 8 de la mañana pasaban a sus milpas y traían en sus zapatos algunas digamos contaminaciones de tipo moderno, que como son ruidos generales se pueden eliminar fácilmente. Y los mapas de distribución, o sea, en cada cuarto, cada pórtico, cada patio, se ve qué especies están, dónde están, cómo están, si están carbonizadas o no. Una de las cosas que sorprende del caso de Teopancasco, y que es muy distinto a las áreas habitacionales de Teotihuacán, es que en Teopancasco domina la parte artesanal. Casi no hay gente viviendo en el centro de barrio. Para que ustedes me entiendan lo que es un centro de barrio de Teotihuacán, ustedes deben de imaginar como la delegación Tlalpan. Por ejemplo, ustedes van a la delegación Tlalpan y ven la plaza de Tlalpan, la iglesia de Tlalpan, la delegación, imaginen la policía, la clínica y el sector artesanal, alrededor de la plaza con el templo y el área administrativa. Eso es un centro de barrio de Teotihuacán, y ahorita veremos cómo funciona. Pero la salvia, la chía, ¿por qué es importante la chía? No tanto porque estuvieran tomando agua de chía los trabajadores, sino porque de la chía se saca un aceite que incluso en el Códice Florentino sabemos que se usaba para hacer lacas, cerámica laqueada, y tenemos esa cerámica laqueada del Teopancasco. Tenemos la identificación de muchísima madera carbonizada de todas estas especies que no solo se usaban para techar Teopancasco, sino algunos son combustibles, otros usados ritualmente, y también para hacer repisas, algunos muebles. Gracias a la identificación de varios de nuestros biólogos, podemos identificar incluso huellas de cestería, de fibras, de textiles y de hilos de algodón que son foráneos. El algodón viene de Veracruz a Teopancasco, pero algunos de estos hilos se utilizaban para unir las espirales de los cestos que se hacían en el centro de barrio. Incluso gracias a la identificación microscópica hemos localizado pieles de peces o reptiles, y ustedes verán ahorita por qué. Encontramos muchísimos metates. La primera inferencia de estas piedras de molienda que el arqueólogo hace es que están haciendo muchas tortillas. Pues no, la mayor parte de los metates son de índole artesanal, y gracias a la colaboración con el Instituto Politécnico Nacional tenemos la evidencia de que eran emplastos de lacas. Incluso se identificó aquí en el Politécnico el tipo de insecto que se utilizaba para producir esa laca, junto con pigmentos rojos, estuco y fibras, y se hacía este emplasto porque servía de base para la pintura mural y la pintura en vasijas. La parte paleozoológica en nuestro instituto, identificada por biólogos, es algo sorprendente de Teopancasco, es la cantidad de fauna que viene de Veracruz. Muchísimas variedades de peces en las lagunas costeras, varios tipos de tortugas, cangrejos, hasta un cocodrilo viene de Veracruz. Incluso está representada en una de las vasijas polícromas del centro de barrio, que ahora está en el Museo de Antropología, una garza con cresta que viene también de Veracruz hacia Teotihuacán, además de otras aves que son locales y que proveen las plumas con las cuales se hacen los tocados de esas élites. Tenemos
todo el kit de los sastres que están haciendo los trajes de las élites, agujas, alfileres, los perforadores para poner los botones, y en el otro barrio que está excavando el INA tenemos hasta el glifo de los sastres. Tenemos instrumentos para trabajar cueros y pieles, y las 12 variedades de peces que vienen de las lagunas costeras de Veracruz, sobre todo son pez bobo y muchos huachinangos, pero hay mojarra plateada, mojarra común, ronco, jurel, hasta un diente de tiburón. Hay mucha relación con Veracruz. ¿Cómo llegaron estos peces? Llegaron ahumados y salados, o salados. Se han encontrado, digamos, cristales que se han ubicado cristales encontrados en las vértebras de estos peces, pero ahora por difracción de rayos X se ve que muchos sí son de sal, y de los moluscos marinos que vienen tanto del Caribe como del Atlántico y del Pacífico, están haciendo botones, pendientes, muchas placas que están siendo cosidas a las mantas de algodón. La parte de la química de los pisos de estuco es que se toman muestras, ya una vez excavado el conjunto y descrito, fotografiado y demás, del propio piso a nivel sistemático, para ver fosfatos, carbonatos, pH, ácidos grasos, residuos proteicos y carbohidratos, y con todos esos mapas de distribución poder reconstruir qué cosa pasa en cada uno de estos espacios. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí las manchas más oscuras de fosfatos que son dejadas cuando se tiran líquidos orgánicos, ricos en compuestos orgánicos. Las manchas oscuras son las más enriquecidas. Aquí está el templo, o sea, este es el altar, la plaza y el templo. Cómo los sacerdotes están caminando al altar tirando esos líquidos, suben, tiran algo en el templo y bajan. Y sabemos que están caminando con sandalias que son particulares de los teotihuacanos, porque al estar caminando hacia el altar y a los 4 rumbos y las esquinas, suben al templo y bajan, están erosionando con esas sandalias el carbonato de calcio del estuco, y esas son las manchas claras de carbonatos que nosotros estamos viendo aquí. Así, en la Universidad de Siena se mandaron a analizar algunas muestras de esta parte del patio principal, de la patio ritual, que es la esquina suroeste, y se detectó colesterol de origen animal. Muy probablemente varios de los decapitados que tenemos enterrados en el sitio, y el desmembramiento humano y animal probablemente fue hecho en esta esquina del conjunto. Tenemos analizados químicamente también las cocinas y almacenes que están en esta periferia norte del conjunto. Sabemos que las cocinas están muy enriquecidas químicamente, mientras los almacenes están más pues menos enriquecidos. La mayor parte de la comida que los trabajadores consumían cuando estaban trabajando en el centro de barrio se preparaba allá arriba, y los únicos metates que tienen fitolitos de maíz están arriba. El único punto donde probablemente el administrador y su familia vivía es esta parte, lo demás es más bien, y quizá algunos militares por aquí, pero en general son áreas de trabajo, de administración o de ritual. La parte osteológica, los restos óseos de estos individuos que fueron enterrados en el centro de barrio, es la parte más rica, a la cual le he destinado hasta un proyecto con ACID, con el Instituto de Geología de la UNAM. Y bueno, los antropólogos físicos nos ayudan a sexar, a ver la edad de los individuos, a ver si hay patologías, qué índices tienen, si hay deformación craneana, mutilación dentaria. Pero tuvimos la participación de una odontóloga que analizó todas las patologías dentales de todos los individuos del centro de barrio. Los arqueólogos analizamos las prácticas funerarias, y como dijimos, cada grupo étnico hace sus prácticas funerarias de manera especial, pero con el Instituto de Geología y con el Instituto de Geofísica de la UNAM hemos hecho la parte de los isótopos de estroncio 87-86 con el doctor Peter Schaff, e isótopos estables con el maestro Pedro Morales del Instituto de Geología de la UNAM. Con el Instituto de Física de la UNAM, en el Peletrón del Instituto de Física hemos hecho los elementos traza para aseverar la paleodieta.
estamos haciendo marcadores de estrés ocupacional, es decir, si un individuo está moviendo continuamente su articulación con un serrucho, pues las rugosidades de estas articulaciones respecto al otro lado del cuerpo van a ser distintas, y cada individuo que hace actividades diversas deja huellas en su cuerpo que se llaman entesopatías o marcas de actividad. Y esto, un tesista mío, antropólogo físico, está analizando esto. Y por último, el Cinvestav Irapuato está haciendo el ADN sobre restos óseos. Una de las cosas que es clara es que Teopancasco no es un conjunto habitacional. Yo ya excavé Costoyahualco 15B, es una vecindad con 3 familias, y ahí están enterrados mujeres, hombres y niños. En Teopancasco predominan los hombres. Esto es algo raro. En un conjunto habitacional debe de haber una proporción similar de hombres, mujeres y demás. Predominan hombres, y además hay muchísimos niños recién nacidos muertos en el parto. Quiere decir que las mujeres de ese barrio van a dar a luz al centro de barrio, porque a lo mejor hay un sector clínico, que es lo que nosotros proponemos. De hecho, hay parteras, hay gente que digamos está ahí, pero las condiciones de higiene son tan malas que muchos bebés mueren a la hora de nacer, y tenemos muchísimos niños muertos ahí. Entonces, tenemos algunos adolescentes, cosa rara, la mayor parte de Teotihuacán no tiene registro de adolescentes, nosotros en el centro de barrio sí, y después tenemos varios varones muertos en edades productivas, y casi 30 de ellos decapitados, que es algo que no es común en Teotihuacán, no en tal magnitud ni como ustedes lo van a ver ahorita. Estamos haciendo algo de reproducción facial de estos individuos con las técnicas que se hace de aproximación facial, que de los cráneos con antropólogos forenses que están en nuestro instituto, en el laboratorio de antropología forense. Ellos saben los espesores de los músculos, las masas, digamos, blandas, y poco a poco se le va dando pues una cara a estos individuos que estamos encontrando en el centro de barrio. Y pues el peinado tiene que ser comparando con las figurillas que vemos, los flecos abajo de los tocados, muchos de ellos pues estaban como con fleco. Así como hay 117 entierros formales en Teopancasco, hay muchísimos otros cuerpos que están procesados. Hay gente desmembrada, con huellas de corte. Ustedes pueden ver varios individuos, aparte de los entierros normales. Tenemos muchos huesos humanos dispersos con huellas de corte, gente que fue procesada y sujeta a hervido, cocido, asado, etcétera. Muchos instrumentos de los sastres vienen de huesos humanos, otros vienen de huesos de guajolote y de venado, pero muchísimos son de huesos humanos. Quiere decir que para endurecer el hueso, no se crean que todos eran caníbales, no. Algunos parece que sí comían carne humana, pero varios de los cuerpos de esas gentes que eran decapitados eran procesados para hacer instrumentos de trabajo. Del hueso hervido, que es más duro que el hueso normal. Y como dijimos, varios han sido enterrados en forma sedente o flexionada, al que es la usanza teotihuacana. A nivel de patologías dentales, la alta incidencia de caries pues, no, es común en muchas poblaciones mesoamericanas por el consumo del maíz, pero algo que sí pudimos detectar es parálisis facial en algunos de los individuos como que ustedes pueden ver aquí claramente que hay una rama de la mandíbula que no está aseada, está basculada hacia el interior, mientras la rama útil está limpia, y este tipo tuvo parálisis facial. A nivel de isótopos y de elementos traza, con el Instituto de Geofísica de la UNAM, analizamos los isótopos de estroncio 87-86 de varios de los individuos, comparando molares contra hueso, y cuando no corresponden las columnas blanca y negra del mismo individuo, quiere decir que se trata de migrantes. Esta técnica se basa en que
La geología de cada lugar de origen tiene una tasa isotópica de estroncio 87-86 particular, que los suelos, digamos, retoman cuando la roca madre forma un suelo. Las plantas que crecen en ese suelo incorporan esa tasa isotópica, los herbívoros la incorporan, los carnívoros también. Y si ese individuo migró cuando era un niño de 10 años de Veracruz a Teotihuacán o de Puebla a Teotihuacán, en el molar quedó sellada la tasa isotópica de ese lugar de origen con el esmalte. Ustedes saben que no hay recambio, no hay construcción de nuevas células en el esmalte, ahí queda una tasa isotópica de un momento de origen, y en el hueso, en cambio, que es continuamente se está formando nuevas células, queda la tasa isotópica del lugar de muerte. Comparando molar contra hueso es como podemos saber que esa persona migró y de dónde migró. Ustedes pueden ver aquí varios de los individuos de Teopancasco, que son los migrantes más extremos, los migrantes del corredor hacia la costa del Golfo, de Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, y los locales teotihuacanos, comparados contra otro grupo de población teotihuacana que yo estudié con Douglas Trice y que publicamos en el año 2000 en Journal of Archaeological Science, donde había gente del barrio oaxaqueño, del barrio de los comerciantes y de otros lados de Teotihuacán. Con el Instituto de Geología de la UNAM, con el maestro Pedro Morales, estamos analizando los isótopos estables. Así como el estroncio nos dice la dieta, la tasa isotópica de los lugares de origen por la dieta, los isótopos estables, el grupo del oxígeno nos habla del agua que tomaron esos individuos en su lugar de origen y de qué altitud venían. Lo cual pues nos ha abierto un panorama para detallar mejor de la procedencia de estos individuos, pero también los isótopos de nitrógeno nos dicen qué nivel trófico tenía ese individuo que estamos analizando, lo cual se puede contrastar con la paleodieta que hicimos con elementos traza en el peletrón del Instituto de Física. A través de esta técnica pudimos determinar quiénes tenían una dieta marina, quiénes tenían una dieta terrestre desértica y una dieta terrestre no desértica. Es el Instituto de Geología de la UNAM, el Laboratorio de Isótopos Estables, con un proyecto con ACID compramos el IsoLink, que es un aparato que nos ayuda a determinar la tasa isotópica de cada aminoácido que determina la dieta de un individuo, y apenas estamos montando la técnica. Aquí tenemos a los individuos analizados por isótopos estables de oxígeno de Teopancasco con sus alturas probables de procedencia, para que ustedes vean que en el mismo barrio de Teopancasco hay gente que procede desde la costa del Golfo misma, la zona como de Martínez de la Torre, ya arriba en el altiplano, zonas de Teotihuacán y hasta zonas tan altas como 3.200 metros que puede ser el Pico de Orizaba o la zona del Valle de Toluca, para que ustedes vean que ahí podemos saber la altitud. Con el maestro Morales estamos analizando la parte de los niveles tróficos de esos individuos que analizamos por isótopos estables versus fauna que también encontramos en Teopancasco, que son carnívoros de primer nivel, herbívoros y digamos, individuos de guajolotes, pumas, tlacuaches, perros, liebres, conejos, para ubicar qué individuos tienen una dieta más básica de herbívoros versus gente que tiene varios niveles tróficos, incluso la probabilidad de nitrógenos muy negativos de gente que pudo haber estado consumiendo regularmente carne humana, gracias a los nitrógenos negativos. En el peletrón de la Facultad de Medicina, los cráneos completos les hicimos una especie de tomografía en 3D para poder hacer la reconstrucción facial. Y este es el tipo de datos que los antropólogos físicos, en particular mi tesista Luis Adrián Alvarado, está analizando sobre las huellas de estrés ocupacional, gente que estuvo continuamente flexionando o cosiendo los astres o usando los dientes como instrumento de trabajo para, digamos, suavizar fibras, y ustedes ven aquí el desgaste de estos dientes,
o llevar pesos en la espalda y la compresión de las vértebras cervicales y las rugosidades en las áreas de compresión. O sea, este tipo de datos nos ayudan a entender a qué se dedicaba cada uno de estos individuos. Y bueno, la multiplicidad de datos de la parte arqueológica, de la cerámica, de la lítica, de las figurillas, la distribución, el tipo de referentes de identidad, incluso cosméticos y elementos de pintura facial que desde microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido, todas estas técnicas, la Universidad de Valencia nos ayudó a identificar compuestos que de hecho pueden ser tóxicos porque son a base de plomo. La galena, por ejemplo, es la materia prima base que los egipcios usaron para delinear sus ojos, y sin embargo la tenemos también en Teopancasco como una de los cosméticos utilizados, pero revuelto con carbón y con mica. Al parecer se reduce un poco la toxicidad del plomo. Ustedes pueden ver aquí claramente que, en fin, que es un compuesto de plomo. Asimismo, cuestiones aromáticas como el ocote, el cinabrio a base de mercurio, también bastante tóxico, pero digamos mezclado con hematita, y que también se usaba como una base de cosméticos. Casi todos estos que se analizaron en Valencia fueron hallados con 2 individuos adolescentes, y al parecer ellos estaban pintando como si fueran jaguares. Ponían una base de cinabrio, que es anaranjada, y después con un sello de 4, como flor de 4 pétalos, con galena hacían las manchas del jaguar. Todos esos cosméticos y los sellos están en ese entierro. Asimismo hay otro pigmento más amarillo, la jarusita, y pues varios físicos han trabajado con nosotros en las técnicas de fechamiento de radiocarbono, termoluminiscencia, arqueomagnetismo y palintensidades magnéticas. El doctor Jaime Urrutia inició la toma de muestras de arqueomagnetismo en nuestro sitio, pero también Guillermo Espinosa puso dosímetros de termoluminiscencia. El grupo Laboratorio Universitario de Radiocarbono estuvo fechando varias de nuestras muestras, de tal manera que tenemos pues una secuencia arqueomagnética y radiocarbónica de lo que pasó en Teopancasco, y ahora esperamos que aquí con el CINVESTAB pues surja el Laboratorio Nacional de Hidratación de Obsidiana, porque de cada área de actividad tomamos una muestra de obsidiana para ser fechada por esta técnica, y ojalá pues pronto haya el laboratorio para poder tener fechas alternativas a esto que estamos proponiendo. Bueno, digamos, hasta ahorita, y rápidamente les voy a decir la última parte, pues era lo que hacen mis colaboradores. Ahora, ¿qué hace la directora de la orquesta, verdad? Porque pues como que ella nada más de las tareas. El doctor Narro una vez me dijo: usted está poniendo a trabajar a mucha parte de la UNAM, a ver, ¿qué es lo que hace usted? Bueno, yo integro los datos, e integrar no es tan sencillo. Una de las cosas que la integración provee es que el funcionamiento de un centro de barrio tiene todos estos componentes: el ritual, la iglesia, digamos, del barrio, la parte administrativa, la delegación, ¿no?, la parte militar, la policía del barrio, los artesanos, el lugar donde están residiendo el administrador y su familia, las cocinas económicas que le dan de comer a los trabajadores, en la clínica del barrio, y generalmente un espacio abierto donde se pueden llegar peregrinos, hacer tianguis, etc. Pudimos, gracias a la integración, localizar la casa del administrador, el sector médico y de parto, el sector artesanal, la sastrería, la parte ritual plenamente representada, el posible sector administrativo y donde está la guardia del barrio. Obviamente la parte del ritual doméstico o del ritual de barrio está representado pues por figurillas, incensarios, teatro, deidades, espacios, pero las acciones están representadas en los murales. Este es el mural de Teopancasco, y gracias a la parte química pudimos seguir esos pasos de estos sacerdotes hacia el altar, tirando líquidos con semillas de chía. Esos líquidos impregnaron la parte de fosfatos, y este caminar hacia el altar de las sandalias fue lo que ocasionó
degradación del carbonato de calcio en los estucos. Como podemos ver en el mural completo, que estaba visible a principios del siglo XX, porque este mural, pues un alfarero que vivía en ese sitio lo encontró, y después Leopoldo Batres fue a excavar unos cuartos de Teopancasco, pues tenía 2 sacerdotes trabajando hacia el altar, tirando esos líquidos con chía, y que la chía la encontramos en el registro arqueológico. Los decapitados que encontramos, todos ubicados en un ritual de terminación en 350 acá, probablemente lo fueron en la parte sur-oeste del patio principal. La parte administrativa está representada por el sellar continuamente bultos y contenedores con el glifo emblema de Teotihuacán. Según Alfredo López Austin, la flor de 4 pétalos representa a Teotihuacán en la esfera simbólica de Mesoamérica. El glifo de Tlaloc, o el dios de las tormentas, como quiera que se haya llamado en Teotihuacán, el dios del fuego, y el componente veracruzano del barrio por un monito en uno de los sellos, un mono que proviene obviamente de Catemaco, es cierto, ya saben dónde, pero los contadores para cada trabajador, que eran trocados por raciones de tortillas en las cocinas, la parte artesanal, como dijimos, con todos los instrumentos, y este es el traje que se está haciendo en Teopancasco. Tenemos, ustedes pueden ver, es el único barrio de todo Teotihuacán que tiene elementos marinos cosidos al traje. La élite que regía el barrio se reconocía en todo lado de Teotihuacán por ese vínculo fuerte a la costa del Golfo. Tenía conchas, estrellas marinas, y tenemos no solo los instrumentos con que armaban los trajes, sino todas las cositas que les colgaban a las mantas de algodón, pero también las partes faciales de mamíferos que eran empotrados en los tocados, el laqueado de la cerámica por el aceite de chía para que se semejara a la naranja laca de Veracruz. Tenemos también el uso de la salvia como aglutinante para los emplastos estos sobre las vasijas pintadas al fresco. La parte militar, la guardia del barrio acá, sabemos cómo se vestían por el mural, tocados marinos, pero un niño que iba a ser militar, que murió alrededor de los 7 años, fue enterrado con una figurilla que tenía toda la vestimenta militar, que se quitaba y se ponía. Entonces ahí sí es interesante ver que hay ciertos niños que estaban destinados a ser militares. El componente residencial del grupo que regía el barrio, y en general a nivel estadístico, tomando todas las variables de paleodieta, isótopos estables, isótopos de estroncio, tenemos a 3 poblaciones viviendo en el barrio, bueno, no viviendo, trabajando y siendo enterradas en el barrio, gente local, gente que proviene del corredor y gente que viene más de lugares más lejanos. Vimos quiénes son las personas que vienen de lugares más lejanos. Algunos de ellos tenían dieta marina y otros venían de zonas más desérticas que otros. Sabemos también cuáles de los individuos provienen a nivel de isótopos de estroncio de regiones verdaderamente tan lejanas incluso como posiblemente la zona costera de Chiapas, pero incluso esta persona tiene exostosis auditiva que se provoca cuando se bucea a ciertas profundidades. Este individuo probablemente trajo muchas de las conchas marinas del Atlántico que vemos en el centro del barrio, y la idea es reconstruir esta red de relaciones multiétnicas. Y tenemos ahorita otro grupo trabajando en La Ventilla, el grupo de Lina, y ojalá cuando ellos terminen de hacer sus estudios podamos nosotros comparar esta multietnicidad presente a nivel muy concreto en nuestro centro de barrio, y que ellos tienen en un barrio más sectorial, mucho más amplio, con conjuntos para cada función, que nosotros. ¿Y cómo funciona a nivel social este grupo? Pues es un grupo, yo le llamo, digamos, un gran grupo corporativo que se asemeja a lo que Lévi-Strauss llamó Société à Maison. Es una sociedad regida por una casa noble, pero que aglutina en todo este conjunto social a gente que proviene de distintos lados. Probablemente este grupo tenía reliquias, títulos, emblemas, sabemos que tenía atavíos, probablemente tenía hasta terrenos en Veracruz y en el corredor de Puebla-Tlaxcala.
Es como una alianza entre las élites intermedias y los grupos de procedencia foránea que participan en caravanas por esta red de sitios que llevaba hacia Nautla, en este caso en el grupo de Teopancasco es la zona de Nautla, de donde viene la mayor parte de las especies que procede de la región del Golfo, y claramente el componente teotihuacano tiene una forma de comportamiento en el centro de barrio y el componente foráneo tiene otra forma de comportarse. Por la gran variedad y diversidad de peces que viene de la costa del Golfo, suponemos que el emblema de este grupo es precisamente el pez que está representado en este mural, y pues este es el atavío de los sacerdotes, de los militares y del grupo de la Casa Noble de Teopancasco. La riqueza de este grupo es el hecho de traer de Veracruz grandes cantidades de mantas de algodón que eran utilizadas solamente por las élites en Teotihuacán. Las élites eran miles de personas en este lugar. Y esta es mi reconstrucción de cómo está dividida la ciudad por grupos de cogobierno, el grupo de las aves de rapiña, el grupo de los jaguares, el grupo de los coyotes y el grupo de las serpientes. El grupo de las serpientes, al cual pertenece Teopancasco, tiene su templo en la serpiente emplumada. El grupo de los jaguares, al cual pertenece, bueno, Xala está ubicada en esa zona, está ligado a la pirámide del Sol, y el grupo de las águilas está ligado a la pirámide de la Luna. El único grupo que no tiene una pirámide formal para hacer su culto es el grupo de los coyotes, que probablemente este grupo es el foráneo de toda la región de Teotihuacán. Si encontráramos alguna vez los entierros de los cogobernantes de Teotihuacán, yo les puedo apostar que el que va a ser foráneo es el que va a representar este sector de Teotihuacán. Y bueno, son solamente para evidenciar que los teotihuacanos tenían un tipo de comportamiento cuando trataban de terminar una época o abandonar su ciudad, que se llaman rituales de abandono o rituales de terminación, es desacralizar las esculturas de culto, quitarles las partes faciales, tallándolas, tirarlas con la cara contra el piso, romper las vasijas, claro, con la cara contra el piso, incluso en el cambio de una época a otra de Teotihuacán, hacer rituales de ruptura de muchísimas vasijas tipo fuego nuevo, o decapitar a 30 individuos, la mayor parte de ellos foráneos, y poner cada cabeza en una vasija y taparla con otra vasija. Se llaman rituales de terminación. La mayor parte de los entierros formales son en fosa, al estilo teotihuacano, sedentes o flexionados, pero hay también rituales de elementos parciales que parecen más de índole veracruzana, los decapitados, que también tienen su correlativo en Cerro de las Mesas, Veracruz, con muchos decapitados en vasijas, y pues todos los elementos procesados que vimos con los huesos estos hervidos, cocidos, cortados, etc. Bueno, antes que nada debo decir, un trabajo así de profundo, así de fino, solamente se puede hacer cuando muchos tesistas, muchos colaboradores de distintas disciplinas trabajan con uno y le entran a tratar de descifrar el pasado de manera científica, y pues a todos ellos mi agradecimiento. Gracias. Bueno, vamos a empezar las preguntas que hay. Me llama la atención de las señas que llegan ahí a Teotihuacán, si no hay influencia de los mayas o de la península de Yucatán, porque en Tlaxcala hay evidencia de que llegaron ahí. Pero en Cacaxtla llegaron en el epiclásico, después del colapso de Teotihuacán. Sí hay evidencia de contacto con mayas en Teotihuacán, porque la ofrenda fundacional de Xala es jadeíta del área maya. En 150, muy temprano en la historia de Teotihuacana, las élites mayas están regalando collares de cuentas muy grandes de jadeíta maya para que se funden lugares en Teotihuacán. Yo en Xala lo tengo y es jadeíta del área maya, se hicieron espectroscopías, etcétera. Es jadeíta de la zona de donde se unen Guatemala con Honduras. No son piedras verdes, es verdadera jadeíta.
Entonces, quiere decir que originalmente los mayas están haciendo dones a las muy tempranas élites teotihuacanas, pero ocurre que hacia 300 y algo después de Cristo, el grupo de la serpiente emplumada es expulsado de Teotihuacán. El mural que pasé donde aparece el pez, lo que se ve es que muchos animales están atacando a las serpientes. Están aquí unas serpientes emplumadas, pero pues aquí hay, bueno, para empezar, aquí un jaguar se está comiendo uno de los peces, porque este emblema de Teopancasco está en el sector de la serpiente emplumada, es aliado, y todos los demás están atacando a la serpiente, y al parecer hay algunas posibilidades, que el grupo de la serpiente emplumada, que era un grupo fuerte del cogobierno, haya querido tener gobierno para ellos nada más. Los demás linajes cogobernantes no nos permitieron hacer ese golpe de estado y los expulsan. Tal los expulsan que el templo de la serpiente emplumada arranca las esculturas los teotihuacanos, las tiran al piso, queman el templo y le construyen la otra plataforma que está enfrente, y por eso no se ve la fachada del templo de la serpiente emplumada. Los arqueólogos han reconstruido el templo y por eso regresaron las esculturas a su lugar, pero ese templo estaba destruido. Y ese grupo salió de Teotihuacán. Y al salir de Teotihuacán, curiosamente, en 378 llegan teotihuacanos armados a Tikal y dan un golpe de estado en Tikal. Entonces es probable que los expulsados de Teotihuacán fueron a Tikal y ahí sí pudieron dar su golpe de estado porque instauraron una pequeña dinastía. Entonces los mayas, después de ese evento, fueron vistos como los enemigos de Teotihuacán. No había ya relaciones ni alianzas matrimoniales ni nada. Tan no había que en la pirámide de la luna hay 3 venerables embajadores mayas sacrificados adentro de la pirámide de la luna. 3 que se los echaron al mismo. Entonces la verdad es que los mayas fueron posterior al evento de la serpiente emplumada vistos como enemigos. Pero en Uxmal también está la serpiente. Pero es posterior, Uxmal es bien posterior al colapso de Teotihuacán. Eso es una influencia. Es tardía. Pero ¿por qué en Cacastla sí había ese? Pero ese epiclásico es después del colapso de Teotihuacán. Hay un reacomodo. Imaginen esta entidad que es la que lleva el concierto de todo el centro de México y se colapsa esta ciudad. Y muchos teotihuacanos se van a otros rumbos de Mesoamérica y llega gente del Bajío a saquear la ciudad de Teotihuacán. Deja un gran vacío político y simbólico. Entonces es cuando los mayas aprovechan y se mueven no solo a Cacaxtla, sino Xochicalco tiene este evento astronómico de concordar calendarios y demás. O sea, se mueven porque hay un vacío de poder. Doctora, felicidades Sí, por gracias. su trabajo. Bueno, mi pregunta es, dada la naturaleza de nuestro programa de transdisciplina, y dado que usted ha dirigido, tiene gran experiencia en trabajos interdisciplinarios, ¿cómo podría ser, por ejemplo, en mi caso, yo soy del área química, un estudiante del programa, pero en transdisciplina? Sí. ¿Cómo podría ser un trabajo de investigación transdisciplinario en su proyecto? Pues usted ya vio a los químicos ahí haciendo el rastreo químico en los pisos de estuco. Esa es una de las ramas químicas, no es la única que nosotros utilizamos aquí en Teopancasco. El rastreo de los pisos de estuco ha dado este trabajo realmente, digo, un escenario donde plasmar todos los demás tipos de evidencias materiales para certificar lo que está pasando en cada espacio. Esto lo han hecho los químicos. Pero no solo eso, yo creo que, por ejemplo, la química de los fondos de vasijas, para ver qué cosas están haciendo adentro de esas ollas. Si, la parte digamos, de la identidad étnica es también la parte culinaria. Usted imagine que los zapotecos en Teotihuacán están haciendo tortillas no en comales, sino como las hacen allá en Oaxaca, que es adentro de grandes ollas calentadas, como se ven en Oaxaca, ¿no? Y esas grandes ollas las encontramos en el registro arqueológico y en otros sectores comales, como otros grupos hacen sus tortillas. Esa diferencia, ollas que se usan para hacer tortillas, ollas que se usan para hacer tamales, ollas que se usan para hacer caldos
con presas de conejo. Eso es a nivel químico que lo estamos averiguando. Entonces hay ramas de la química que nos llevan a explorar este tipo de cuestiones. Y usted tendría que, como varios de los químicos más, Luis Barba, que después hizo geofísica, originalmente es un ingeniero químico del Politécnico Nacional. Su base es química. Ahorita ya hizo doctorado en antropología. Entonces vea usted cómo se van modelando estos campos de frontera e individuos que trabajan en esos campos de frontera. Pues de eso están hechos mis grupos de trabajo, gente que está en campos de frontera. Arturo. Sí, doctora, muchas Hola, gracias. ¿cómo está? Bien. Arturo Barba, que no es primo de Luis Barba, pero aquí está. Doctora, ¿cómo va el detector de muones? Han pasado muchos años. Pues sí, pero nos estuvieron cortando la ¿Qué es lo que energía pasó? eléctrica y nos bajaban la planta de luz. Pues eso hay que preguntárselo a Arturo Menchaca, porque ciertamente tenemos millones de muones ya medidos, pero él quisiera tener la estadística ya firmemente establecida. Lo que pudo decirme hace un par de meses que lo vi es que, y me enseñó algunas de las imágenes que presentó en Beijing, en el Congreso en China, es que se ven diferencias de densidad, sí se ven, pero se ven ahorita como desenfocadas. Para tenerlas más claras necesitamos todavía medir más muones. Actualmente el INA tiene un proyecto en la pirámide del Sol, entonces continuamente están entrando, continuamente están generando, no es que estén boicoteando ya ahorita no es cuestión de boicot, sino están, pues ya están encima de nosotros, porque esto ha durado muchos años. Sí, pero pues si nos hubieran dejado trabajar desde el principio, lo hubiéramos terminado pronto. Y ahorita ya están excavando incluso adentro del túnel, entonces no son las condiciones ideales, por eso ha tardado tanto. ¿Y usted cree que haya entierros? Mire, mi apuesta es que no debería de haber entierros porque los teotihuacanos no se comportan como los mayas, con sus templos funerarios. Los teotihuacanos tienen otra concepción de la muerte. No debería de haber, pero quisiéramos descartar esa posibilidad con esta técnica. Lo que pudiera haber son plataformas muy tempranas en la base sobre el tepetate que estén dando esas diferencias de densidad que ve Arturo. Es decir, pequeños templitos o santuarios que los teotihuacanos muy tempranos pusieron y que están abajo de la pirámide de la Luna también, en Xala los tengo yo, y a lo mejor eso es lo que está detectando. No debería de haber entierros, cámaras funerarias, porque además la pirámide del Sol está hecha de tierra, porque cuando ocurrió la erupción volcánica del Popo en 80 después de Cristo, mucha gente de la zona de Cholula y demás se movieron, huyeron, sobre sus sitios cayó la pili del Popo, tuvieron que abandonar, y muchos llegaron a Teotihuacán, que ya estaba ocupado por gente local. La primera cosa que se me ocurre es que empezaron a construir la pirámide del Sol como una especie de contraparte de esas montañas sagradas que vomitaban fuego, un apaciguador dedicado a la fertilidad, a la lluvia, a la agricultura. Y eso es lo que es la pirámide del Sol, es tierra de los campos agrícolas apilada, por eso tiene esos ángulos de reposo de los materiales tan similares a los de la Sierra Patachique, porque, y en esa tierra, pues está muy difícil hacer una cámara, porque no se va a detener una cámara, a menos que esté sobre el tepetate, que es la toba volcánica, y que esté construida con bloques de piedra, que es a lo que yo le apostaría. Si es que hay una cámara, tendrá que ser así, sobre el tepetate y con bloques de piedra. Ojalá pudiéramos saber algo más, pero pues todavía unos meses más de monitoreo van a dar. Roberto primero. Perdón, doctora, ¿de escritura qué nos puede decir? ¿Hay algún vestigio? Sí, hay glifos. Hay glifos emblemáticos de grupos sociales, pero no hay textos. Los poquitos textos chiquititos que hay es grafía maya, que está en el conjunto de Tetitla y que fue hallado en pedacitos de una pintura mural destruida. El doctor Carl Taube estudió estos pequeños textitos mayas, chiquititos, glifos o textos chiquititos mayas, y nada más están en un conjunto que probablemente en las épocas tempranas, cuando todavía había relaciones diplomáticas con el área maya, pues a lo mejor albergaba a los que venían de ahí, porque están concentrados en un conjunto.
Lo que una de mis tesistas doctorales, que acaba de presentar su tesis doctoral, digamos, recabó del problema de la escritura teotihuacana, no pudo saber qué lengua está detrás, pero pudo ver que los glifos emblemáticos de grupos sociales es lo que más domina. Yo una vez le dije una idea que obtuve, digamos, analizando estas sociedades corporativas que son excepcionales en sus áreas. Hay otra sociedad corporativa en Pakistán que se llama la civilización del Valle del Indo. Es una civilización de artesanos, es una civilización con grandes ciudades ortogonales, como Teotihuacán, pero de otra conformación, más o menos que tuvo mucha relación con las sociedades de Mesopotamia porque mandaba bienes suntuarios a Mesopotamia, y ellos tienen una escritura que no está descifrada, pero con textitos muy cortitos y relacionados a un emblema. En Teotihuacán no hay textos, pero hay glifos asociados a emblemas también. Y mi idea era que en sociedades multiétnicas debe de ser una manera muy sencilla que desde distintas lenguas uno pueda descifrar lugares, grupos, gente, y les pongo a mis alumnos el muy mal ejemplo, espero que usted lo olvide pronto, de las estaciones del metro en la Ciudad de México. Cuando uno ve un cerro con un chapulín, uno lo puede leer como Grasshopper Hill en inglés, ¿no? Como Chapultepec en náhuatl o como Cerro del Chapulín en español, porque es tan sencilla la forma de representar ese topónimo, que es un cerro con un chapulín. No importa la lengua que yo hable, todo el mundo puede descifrar que ese cerro con un chapulín es Chapultepec o Cerro del Chapulín, Grasshopper Hill, ¿no? Entonces, yo creo que así funcionaba la escritura en Teotihuacán o en la civilización del Indo, que desde distintas lecturas lingüísticas uno pudiera descifrar a qué grupo o a qué lugar se refiere. Es lo que le puedo decir. Buenas tardes, muchas gracias, está muy interesante su trabajo. Quisiera preguntar referente a paleodieta, ¿qué estudios se tienen en cuanto a más tempranos de Teotihuacán o de barrios? Sí. La doctora Emily McClung ha centralizado mucho de la parte florística de lo que estaban consumiendo los teotihuacanos. El teotihuacano normal y común de la ciudad de Teotihuacán consumía maíz, frijol, amaranto, verdolagas, huauzontle, quenopodiáceas, algo de chile, algo de tomatillo, capulín y tejocote. Prácticamente toda la población. A nivel de fauna, prácticamente todos en sus casas, en sus viviendas multifamiliares tenían guajolotes y perros. Algunos, la mayor parte de ellos consumían conejos y liebres, algo de venado, peces de agua dulce y aves acuáticas. Esa es la dieta. ¿Esa eran de los teotihuacanos más tempranos? A lo largo de toda la vida de Teotihuacán, eso es lo que se consume, porque incluso se han hecho estudios de gente pobre de Ostoyahuaco, 15 de Queimescabe, y tienen una dieta bastante equilibrada, componentes de fauna profusos, etcétera. Algo se distorsiona cuando estamos en barrios foráneos como Teopan Casco, porque ellos traen muchas cosas de Veracruz. Entonces estos son excepciones, son la gente que tiene más vínculos con el corredor hacia Nautla, y por eso traen un montón de peces, porque además simbólicamente ellos se visten con ese referente del océano, entonces comen peces, etcétera. Pero son casos excepcionales. La mayor parte de la gente consume fauna local, flora local, y algunos conjuntos de élite tienen acceso a aguacate, que viene de zonas más calientes, a tabaco, pero son algunos conjuntos de élite. Entonces los niveles de estroncio eran mucho más altos que los de nitrógeno negativo. Pero es que como yo hablé de Teopan Casco, y este es un caso particular por ese vínculo, por eso esta idea del consumo de carne humana y los nitrógenos negativos es particular de acá, porque además es de los pocos lugares donde hemos hecho este tipo de estudios, y sí se ha visto que ciertos individuos tienen muchísimos niveles tróficos
y que no solo representa del consumo, no sé, de la parte plantas, pero también de herbívoros, carnívoros y omnívoros. Están consumiéndolos. Y sería como raro desechar esa posibilidad de que estando procesando cuerpos humanos, que ellos ritualmente no estuvieran consumiendo algo de esa carne. Sería como medio absurdo pensarlo. Digo, para nosotros es rarísimo porque no es nuestra sociedad ni nuestra cultura, pero en esos tiempos descartar carne humana nada más por ser humana, eso no estaba dentro de su mentalidad, no estaba. Entonces, en cuanto ya a los niveles de minerales, estroncio, magnesio, zinc, nitrógeno, ¿cuáles se mantienen más altos? ¿Los de estroncio o los de zinc? O no sé si se hicieron análisis de zinc también. Lo hicieron en el Penetrón para los estudios de nada más de 17 individuos que tenían cúbito, porque acuérdense que hay muchos decapitados, hay muchos bebés recién nacidos. Entonces, para aquellos que tenían el esqueleto completo, se tomaron los cúbitos y en el Penetrón del Instituto de Física se analizaron estos individuos, estos entierros particulares, y aquí ves el logaritmo que dice de bario y estroncio, por un lado, sí, bario estroncio, sí, bario estroncio, en este caso es bario contra estroncio nada más. Algo de zinc se analizó. Aquí tuvimos algunos individuos con altos, que yo recuerdo en la tesis de Gabriela Mejía, con altos niveles de zinc, pero teníamos la sospecha de que necesitábamos hacer pruebas en la tierra misma para ver esos componentes, si no había diagénesis, etc. Y no me acuerdo ahorita cómo estaban esos niveles, la verdad, así de memoria no, pero están ya publicados por Gabriela Mejía. Por cierto, perdón por la interrupción, si alguien requiere, no sé, que le interesa algún tema, algún artículo, etcétera, les doy mi correo electrónico lmanza@unam.mx, y si me haces el favor de escribirme, yo te mando el artículo de Gabriela Mejía, con mucho gusto, es un PDF. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. Sí. Está muy interesante. La primera, la palabra Teopancasco, ¿de dónde viene? ¿Cómo se originó? El predio se llama así desde la colonia, así como Tetitla, Yayahuala, Tetelco, desde la colonia, los conjuntos esos que se excavaron, que son las otras vecindades teotihuacanas, el predio se llamaba así desde la colonia. Entonces, Teopancasco, yo creo que la gente de la colonia vio que el templo era grande, la plaza era grande, porque estaban todavía visibles la plaza y el templo, y Teopancasco quiere decir algo así como el lugar de la casa del templo, en náhuatl, aproximadamente. Bueno, y la segunda es, ¿qué estudios frente a Teotihuacán, allá cerca de líneas maternas? Brenda Álvarez en el Sinvestav Irapuato está haciendo el estudio de ADN, pero desde varias ópticas. En primer lugar, nos interesaba ver si genéticamente los haplogrupos, ¿cuántos haplogrupos hay en Teopancasco? Hasta ahorita han reconocido 3 grupos genéticos en Teopancasco, que concuerda bastante con nuestra parte estadística de isótopos. Hay 3 grupos. Vamos a ver si es cierto que concuerdan genéticamente contra isotópicamente. Segundo, le interesaba ver si ella podía rastrear, como son en varios momentos de la vida de Teopancasco, tenemos entierros desde 200 hasta 600, si ella podía ver linajes. Eso es lo que está rastreando ya, porque ella también analizó varios de los bebés recién nacidos y pudo sexar a varios de los bebés recién nacidos por genética, pero también está viendo la parte de linajes, es decir, cuáles pueden ser familiares entre sí y que dieron por ende una línea, y está viendo pues si hay línea materna, paterna, que parece que las mujeres son las que llegan y los hombres son todos de Teopancasco. Bueno, no todos, de los que ella analizó, que hasta ahorita no son ni mucho menos, no sé, llegan un 20%, ella puede ver que las que son muy foráneas son las que son genéticamente distintas, son las mujeres.
quiere decir, algo que ya se había visto con la, ¿cómo les llaman? Estos rasgos esqueléticos heredados, tienen un nombre particular. El doctor Michael Spence, viendo esos rasgos genéticos heredados como las vértebras fusionadas u otros elementos que se heredan de padres a hijos, él decía que en Teotihuacán el grupo principal eran patrilocales, las que venían de fuera eran las mujeres, y algo similar está viendo Brenda Albach. Ahorita no lo recuerdo, y no quería yo hablar sobre el dato de Brenda porque está haciendo su tesis doctoral sobre esto. Yo más bien lo que yo te diría es que te dirigieras directa a ella, y si me escribes con mucho gusto te doy su correo electrónico, pero no quiero quemar su tesis porque pues está a punto de llegar a conclusiones bien necesarias. El otro Roberto. Bueno, las dudas que yo tengo es ¿cuál ha sido en torno a cómo se han conformado los grupos de trabajo que usted ha mantenido? Sí. ¿Cuáles han sido como las virtudes de estos grupos, las dificultades en la cuestión interdisciplinaria, ¿no? Me causa curiosidad en su experiencia o en la trayectoria que usted tiene, es cómo se han venido integrando, si ha sido uno desde que usted empezó a trabajar o si han sido varios. ¿Cuáles han sido esos momentos como interesantes? A ver, de grupos en grupos, a ver. Virtudes, bueno, alrededor de 1985, cuando yo comencé a estudiar una vecindad teotihuacana clase baja, Ostoyahualco 15B, había en mi instituto 3 personas que eran, digamos, los líderes en ese entonces en sus campos. Finalmente el doctor Barba después fue mi tesista doctoral, pero él era el geofísico y geoquímico del grupo. El doctor Raúl Valadez era biólogo y experto en fauna. Y la doctora Emily McClung era bioarqueóloga, experta en flora. Y con ellos formé, digamos, nosotros 4, el primer grupo, con nuestros tesistas, que empezaron a ser formados, ellos en sus laboratorios y los míos en distintos campos de la arqueología. Con ese grupo, que eran pocos, ¿no? Hicimos Ostoyahualco 15B y pues ganó el premio Alfonso Caso a la mejor investigación en arqueología en 1993, cuando se publicaron los volúmenes. Ya después, cuando empezamos a estudiar los túneles de Teotihuacán y las ocupaciones de los túneles, el grupo se amplió porque ahí participaron, por ejemplo, gente del ININ que estudió la paleodieta a través de elementos traza, Samuel Tejeda y su grupo. ¿Ustedes los buscaron o cómo se contactaron? Bueno, sí hubo preguntas particulares. Por ejemplo, nosotros teníamos poblaciones que llegaron después de la caída de Teotihuacán y queríamos comparar su paleodieta respecto a las gentes teotihuacanas que ya conocíamos en Ostoyahualco, y sí nos acercamos al ININ porque entonces no sabíamos de nadie en la UNAM que estuviera trabajando en ese tema, y nosotros los convocamos y sí nos ayudaron a ver esto, aunque ellos también empezaban a ver este tipo de problemas apenas, ¿no? Algunas partes del fechamiento con el Instituto de Geología y Geofísica se hicieron en ese momento y se empezaron a unir los grupos de geofísica y geología con los arqueólogos. Y cuando yo comencé este proyecto en 1997, pues ya, digamos, ya había varias generaciones de alumnos que ya estaban incluso en posgrado, que a su vez participaban como ya expertos en ciertos campos. Ya el grupo era bastante amplio, ¿no? Ustedes ya vieron al final que hasta interinstitucional es. Virtudes y problemas. Mire, originalmente los 4 que comenzamos en Ostoyahualco 15B, después la doctora McClung decidió salirse del grupo, pero sus discípulos que están en el laboratorio son los que continuaron, que son los que realmente hacen las muestras. Entonces yo ya ahorita trabajo con la siguiente generación que siguen en los laboratorios haciendo las identificaciones. Los líderes prefirieron formar otros grupos de otros temas, de otros tiempos, por ejemplo épocas coloniales,
y están haciendo otras cosas. Pero con la gente que formaron ellos y que siguen en los laboratorios, yo sigo trabajando. Y yo sí vi esa afición de algunos de los líderes se fueron y otros continuaron hasta el presente. El doctor Valadez, el doctor Barba ahora ya hace muchas cosas internacionales, pero la gente formada por él sigue trabajando conmigo. Digamos así ha continuado. Y la mayor parte de ellos han sido tesistas o alumnos míos. Esa es la otra cosa. Que de alguna manera sí hay una red, hasta 2 generaciones de alumnos míos. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Bueno, son 2 preguntas. Me interesaría saber qué tipo de herramientas de planeación ha utilizado para dirigir estos grupos. Y la segunda sería, ¿cuál podría ser la razón de que hasta el momento no se ha encontrado vestigios del pigmento azul maya en Teotihuacán? A ver, elementos de planeación. Bueno, pues digo, antes de excavar en Teotihuacán, yo tengo ya una trayectoria en el Cercano Oriente con grupos muy bien formados a nivel interdisciplinario. Por ejemplo, bueno, antes que nada, yo me formé en un grupo interdisciplinario. Si no, no hubiera dado la capacidad de aglutinar a tanta gente. El departamento de prehistoria del INA en los años 70 tenía a la cabeza un gran arqueólogo, el profesor José Luis Lorenzo, con mucha visión para crear los laboratorios de geólogos, edafólogos, paleobotánicos, paleozoólogos que trabajaban con nosotros. Y yo me formé en ese grupo, que fue el lugar ideal para entender lo que era la interdisciplina. Aunque trabajáramos nosotros grupos prehistóricos, era ideal la parte interdisciplinaria. Era un grupo de excelencia en los años 70. Cuando yo decidí hacer mi tesis de maestría sobre Mesopotamia, tuve la oportunidad de conocer un grupo similar en la Universidad de Roma de prehistoriadores que trabajaban en el Cercano Oriente, y con ellos me formé en el Cercano Oriente. Y obviamente cuando uno participa en un grupo así muy bien estructurado, uno empieza a copiarle las mañas al mero jefe, porque sabe cómo llevar el concierto de esa orquesta, ¿no? Con ellos mismos excavé en Egipto después, en Turquía, después en Egipto, y entendí lo que era el dirigir la orquesta, ¿no? O sea, ya con José Luis Lorenzo, también con Salvatore Puglisi. Y cuando yo regreso del doctorado, después del doctorado en París, ahí no hay muchos grupos que trabajan interdisciplinariamente, eran más bien de una sola disciplina, pero yo ya estaba formada en la parte interdisciplinaria. La UNAM me captó, ya no era el INA, sino la UNAM, y ahí en este instituto ya estaban formados los laboratorios de biólogos, químicos, etcétera, osteólogos. Entonces a mí pues llegué en un campo ya hecho. Lo único que hice es entusiasmar a los líderes de esos laboratorios, así como de geofísica, geología y física, para colaborar conmigo, que en la UNAM hasta eso se vio bastante bien. Y debo decir, en el CINVESTAB Irapuato, súper bien. O sea, el grupo de genómica en restos óseos lo hace muy entusiastas. De hecho, es la única vez que ellos me buscaron a mí, por primera vez, porque yo ya había ingresado a la Academia de Ciencias de Estados Unidos, y el mismo año que yo ingresó Luis Herrera Estrella, y Luis Herrera le dijo al grupo de ADN antiguo: contacten a Linda para echarla a este laboratorio, y es con ellos con los que estamos trabajando muy bien. Ahora, sobre el azul maya, pues sí hay azul maya. Lo que pasa es que es muy difícil identificar la parte orgánica del azul maya. Hay pocos murales que sí parecen tener azul maya, y ahí han entrado muchísimos expertos analizando eso, y desgraciadamente está muy degradada la parte orgánica para darle el toque final y decir esto es. Hay muchos artículos ya publicados sobre posibles azules mayas, pero la parte orgánica no se conserva muy bien en Teotihuacán. Hemos tenido mucha suerte de que el colágeno en los restos óseos de estos individuos hayan permitido hacer ADN. Esa es otra. Es mucha ventaja, porque en otras partes de Teotihuacán no se ha conservado colágeno tan bien. Algunos individuos sí, otros no.
pero si me escribe le mando los de azul maya que yo ya tengo ahí, por ahí separados. Gracias. Bueno, dos preguntas nada más. Tenemos una. Muchas gracias, doctora, por compartir todos sus conocimientos con nosotros, porque es muchísima información y la expresa de una manera tan digerible que uno piensa que es fácil, pero son muchísimos años de trabajo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Era sobre las fuentes de la obsidiana, que nos comentaba que provienen de dos fuentes. Las de Teotihuacán. Las de Teotihuacán. Es Otumba, que la tienen ahí mismo en el valle, en la parte noreste del valle, que es la obsidiana gris veteada, y la Sierra de las Navajas cerca de Pachuca, que es la obsidiana verde, la más prestigiada de Mesoamérica porque es un verde transparente. Ya recuerde usted que el verde es el color de lo sagrado entre los mesoamericanos y por eso era una obsidiana particular. Hay un competidor de Teotihuacán que se evade en las esferas de intercambio, que es Cantona, en la cuenca de Oriental en Puebla. Ellos tienen sus propias fuentes de obsidiana, la de Zaragoza Oyameles, la de Pico de Orizaba y la de, hay otra más, que son obsidianas oscuras, grise oscura o negra, etcétera, y que es otra esfera de obtención de la obsidiana, al mismo tiempo que Teotihuacán, digamos, organizaba sus propios circuitos, ellos tenían, y se va de no hay intercambio entre estas dos grupos. Pero en el área maya hay otras también, en Chayal, en el altiplano guatemalteco está la del Chayal, que fue muy utilizada por los mayas del clásico, y la de Ixtepeque en el posclásico. Y en Michoacán, una vez que cae Teotihuacán, empieza a proliferar la obsidiana de Sinapecuaro y Ucareo en Michoacán, que son también oscuras, y las gentes epiclásicas trajeron esa obsidiana, una vez que Teotihuacán ya no existe, al centro de México y a Oaxaca. Bien, yo tengo 4 preguntas. Te está abrazando, ¿eh? Ya la contestaste parcialmente. La primera que creo que les va a interesar a nuestros estudiantes y a nuestros profesores, si lo veníamos platicando en el automóvil, tiene que ver un poco con la escolarización de los programas de posgrado. Todo esto que has mencionado, la química, la física, la geología, geofísica, se los enseñan a sus estudiantes desde en arqueología o en antropología, desde programas de licenciatura. Sí, hay una parte que se enseña en licenciatura, hay cursos de geología, de edafología, de ecología, desde la licenciatura. La parte de la física y la química no tanto, esa más bien en posgrado es cuando los empujamos a los campos de frontera o por el intercambio interdisciplinario en el seminario Teopancasco, ellos van viendo que se tienen que meter más en esos campos y se meten. Y hay gente que está en el campo precisamente de frontera entre los dos. Pero ya depende de sus intereses. Sí, pero en la carrera sí hay la parte de geología. Luis Barba ha dado el curso de arqueometría, donde se ve algo de geofísica y algo de geoquímica desde la licenciatura. Entonces les abre a los alumnos la posibilidad de ingresar más sobre estas líneas, pero es una optativa. En cambio, las obligatorias son ecología, geología, geomorfología, etc. La otra es un poquito en la dirección de esto de sociología de la ciencia, que les interesa mucho a algunos de nuestros estudiantes. Después de ver tu lista de colaboradores, es muy similar a la lista de colaboradores de un grupo experimental de física de altas energías. Bueno, ahora son de 3.000, o sea que son mayores. Es menos. Pero tienen también quizás el mismo tipo de complicaciones para conseguir apoyo en México. Entonces, CONACYT tiene el esquema de otorgar apoyos, aprobar proyectos con duración máxima de 3 años. ¿Ustedes tienen ese tipo de problemas similares? Y el otro es... Yo te puedo decir que yo tuve mucha fortuna de no tener problemas, de tener esos apoyos en CONACYT en los años 90, cuando estaba yo estudiando los túneles, porque incluso, en fin, me citaban los directivos del área de proyectos y me decían, queremos un proyecto bueno sobre arqueología. No tuve problema para tenerlo.
pero ahorita, pues aquí los compañeros se han chupado todo el presupuesto que yo pido con CONACYT para formar sus laboratorios. No es la ONA, es el CINVESTAP y es el instituto. Son de corta duración, o sea. No, pero no es eso, sino que todo el dinero se va en equipamiento. O sea, yo no recibí 25,000 pesos para trabajo de campo de ese proyecto, de 2,5 millones. Entonces, mi problema con los colaboradores físicos y de geología, que son físicos también, es que casi todo el dinero se fue en equipo. El de CONACYT, del Instituto de Física, de Geología, se fue, dieron el dinero solamente para el equipo. No nos dieron un peso más, ni siquiera para estudiantes. Entonces tú dices, bueno, yo ya van a ser ya 7 años de solamente estar de responsable de proyectos importantes para crear laboratorios, pero yo recibo muy poco de ese financiamiento y como soy corresponsable no puedo pedir otro dinero con así. Sí, que es un problema serio, ¿no? De que no le apuesta a grandes proyectos. Entonces aquí yo lo que diría es que de los años 90 hasta ahora he visto una degradación del potencial de apoyo de proyectos ambiciosos como este, definitivamente. Entonces yo tengo que moverme. Afortunadamente mucho de la parte instrumental ya la tengo a través de los proyectos de los años 90. No necesito tanto eso, pero el trabajo de campo se consume mucho presupuesto. Hay que contratar personas, hay que tener viáticos, hay que estar 2 meses y medio en campo, hay que hacer un montón de cuestiones. Entonces ese dinero yo lo tengo que buscar en mi institución y ellos tienen poco dinero. Y la tradición para darle crédito a los colaboradores es, una vez que inicia el proyecto, se les da en todas las publicaciones. ¿A todos? No, por supuesto que no. Publicaciones donde, por decir algo, la parte isotópica, ellos son primeros autores y yo participo por la parte, porque no solo las muestras son de mi proyecto, sino que mucha de la información que ellos, con la información con la cual ellos van a interpretar proviene de mis datos, de mis cuestiones. Entonces generalmente aparece todo el grupo de esos laboratorios y yo. ¿Y en qué revistas publican? ¿De arqueología? Journal of Archaeological Science es la mayor parte de las veces de cosas de este tipo. Journal of Archaeological Science es muy de arqueometría, Archaeometry también en Inglaterra, y la parte más arqueológica en Latin American Antiquity, que es pues digamos, revista de arqueología de América Latina de la Society for American Archaeology. Las otras dos preguntas están muy conectadas. Esta parte de semi-industrialización, de generar moldes y de ahí hacer una reproducción masiva de figuritas, que veo que se usó mucho en Teotihuacán. Figurillas, en otros lugares también se propagó esta técnica de crear moldes. La mayor parte de las figurillas nacieron por ser modeladas, es decir, a mano, pero el consumo de 125,000 personas a nivel ritual generó que se produjeran moldes para eso, para crear algunas de las caritas. Entonces a partir de más o menos 300 después de Cristo había muchos moldes para agilizar que se produjeran en masa, ¿no? Porque había mucho consumo ritual. Además hay rituales de desmembramiento de figurillas, no solo de seres humanos, sino que agarraban una figurilla y le quitaban la cabeza, los brazos, los pies y lo tiraban en un fogón como un ritual de desmembramiento. Entonces, digamos, hay mucho uso de esas figurillas en ese tipo de rituales, hay millones de figurillas en Teotihuacán. Lo cual el molde, pues en sociedades urbanizadas, permitía la producción masiva. ¿Y se ha detectado el uso de moldes en otros lugares? Sí hay ciertas sociedades que tienen moldes, pero digamos, la mayor parte no requiere, no tiene tal consumo como una sociedad urbana tan grande. Y en México, bueno, ya mencionaste que este tipo de estudio interdisciplinario se está dando también en otras zonas arqueológicas. Ya se comenzó a hacer por replicación, por el éxito que hemos tenido nosotros, porque mucho ha sido eso.
demostrar que uno puede resolver un montón de preguntas con este tipo de estrategias, y ciertamente hay grupos en Monte Albán, por ejemplo, encabezados por Ernesto González Licón y su esposa, que es antropóloga física, Lourdes Márquez, que han trabajado un barrio de Monte Albán, no con tantísimas cosas como nosotros. Tengo una de mis tesistas doctorales que ahora es cabeza en la Universidad Autónoma de Yucatán, Vera Tisler, una persona de excelencia, nivel 3 de Desnilla, abuela de niveles 3. Ella encabeza un grupo interdisciplinario impresionante en la UAD, en Yucatán, Vera Tisler, y está trabajando en sitios mayas con varias de las cosas, isótopos, no hay duda, cosas de antropología física, están jalando a Luis Barba para hacer la parte de geofísica, geoquímica, o sea que eventualmente se está replicando. Y algunas de mis alumnas más jóvenes, pues no más jóvenes, sino de los años 90 para acá, ya son líderes de proyectos en el mar de Galilea en Israel, ya con esta misma estrategia. Muy bien. Bueno, pues le agradecemos mucho.